¿Qué pensarías si te dijera que para los medievales cada error ortográfico que se comete era culpa de un demonio? Si esto te ha sorprendido y además te sientes aludido, es que has sido víctima de Titíbilus, el demonio de los errores ortográficos. La historia de Titíbilus es muy peculiar porque no es común que un demonio personifique los errores de la escritura, pero tenemos que entender que en el medioevo la mayoría de la población era analfabeta, por lo que escribir y leer eran ejercicios casi exclusivos de la iglesia. Es así que al no existir un sistema de reproducción mecánica, los libros eran transcritos de uno en uno por escribas, en donde las largas jornadas, la poca luz y la dedicación constante a una misma tarea hacían que estos tuvieran errores y cayeran en el lapsus appendejamientus, o en otras palabras, un periodo de estupidez. Es así que, como era común culpar a un demonio por diversas situaciones, estos errores fueron adjudicados a Titíbilus, pues la explicación más congruente fue que los errores eran susurrados e influidos por una fuerza demoníaca para ganar almas para Lucifer. La primera referencia que se tiene de este demonio es en el Tratado de Penitencia de Juan de Gales, que data del año 1285. Según este libro, su labor consiste en hacer caer en la equivocación a las personas y que esto los lleve al pecado, y por tanto al infierno. Juan afirma que Titíbilus estaba obligado a encontrar diariamente suficientes errores para llenar 1000 veces su bolsa, la cual el diablo bajaba al infierno, donde cada pecado era debidamente registrado en un libro con el nombre del monje que lo había cometido, para ser leído el día del juicio final. A principios del siglo siguiente, Petrus de Palude, el patriarca de Jerusalén, en un sermón dice que Titíbilus coleccionaba trozos de los salmos y, escurriéndose sigilosamente sin ser visto, registraba cada una de las barbaridades que se decían durante los oficios religiosos. Anécdotas asociadas a Titíbilus hay varias, pero dentro de las más importantes tenemos la del monje piadoso que editó el manuscrito Anatomía de la Misa en 1561, libro de 172 páginas al que se le agregó una fe de rata de 15 páginas, que comenzó con una explicación por parte del monje a esta terrible situación. Indudablemente era trabajo del diablo, quien supuestamente le había inducido misteriosamente a cometer esta cantidad jamás superada de errores. Sixto V, papa desde 1585 hasta 1590, aparentemente desconociendo a Titíbilus, autorizó la impresión de la Biblia Vulgata traducida por Jerome. No queriendo correr riesgo alguno, el Papa emitió una bula papal excomulgando en forma automática a cualquier impresor que le efectuara una alteración al texto, y ordenó que ésta fuera impresa al comienzo de la Biblia. A pesar de examinar personalmente cada hoja a medida que salía de la prensa, la Biblia Vulgata contenía tantos errores que hubo que imprimir correcciones que fueron recortadas y pegadas encima de los errores en cada ejemplar de la Biblia. El resultado provocó un sinnúmero de comentarios irónicos sobre la irregularidad de la infalibilidad papal, y el Papa Sixto no tuvo otra opción que ordenar la devolución y destrucción del total de los ejemplares. No obstante, según se dice, uno fue preservado como testamento a la obra o de Titíbilus. Otro de los escándalos es el de la llamada Biblia maldita. En el siglo XVII, Carlos I de Inglaterra encargó la edición de una Biblia a Robert Baker y Martin Lucas, impresores reales de gran reputación. Cuando la edición estuvo lista, los ejemplares se vendieron con facilidad, así que nadie alcanzó a darse cuenta que tenía un grave error. Se omitió el no en el 7º mandamiento, diciendo: cometerás adulterio. Cuando el rey supo de la equivocación, ordenó destruir la Biblia maldita. Les retiró la licencia para imprimir libros y los multó con 300 libras. Esto llevó a la quiebra a Baker, quien en 1635 fue encarcelado por su deuda. Luego de 10 años de salir y entrar de cárcel, finalmente murió en 1645. Claramente, tamaño error fue posteriormente relacionado con la obra de Titíbilus. Incluso en la actualidad, el Oxford English Dictionary, durante el último medio siglo, ha incluido alguna referencia de página incorrecta, con una primera mención en Titíbilus, a pie de página. Hasta acá, la historia del demonio Titíbilus. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías,
pueden ver estos 2 vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomaki.